sobre el cual viajaban cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, fue interceptado por elementos del Instituto Nacional de Migración y elementos de la Guardia Nacional. Migrantes enfrentan desalojos forzados de trenes de carga en México. Operativos intensifican tensiones. En un evento que refleja las complejidades del fenómeno migratorio en América Latina, un tren de carga repleto de migrantes, en su mayoría venezolanos, fue intervenido recientemente por agentes del Instituto Nacional de Migración, INM, y elementos de la Guardia Nacional en México. Este tipo de operativos, que se han vuelto cada vez más frecuentes, buscan desalojar a las personas que utilizan los vagones como medio de transporte en su trayecto hacia Estados Unidos. Sin embargo, la operación no fue pacífica. Decenas de migrantes se resistieron inicialmente a descender, aferrándose a su único medio de avance en un camino lleno de incertidumbre. Para las autoridades, estas acciones forman parte de un esfuerzo mayor por regular el tránsito migratorio y reforzar la seguridad en las vías ferroviarias, pero para los afectados representan una interrupción violenta y deshumanizante en su búsqueda de mejores oportunidades. El contexto detrás de los operativos. El uso de trenes de carga, conocidos popularmente como La Bestia, ha sido durante años una alternativa peligrosa pero viable para quienes intentan cruzar México. Sin embargo, el incremento en el número de personas utilizando esta ruta y los riesgos asociados, desde accidentes fatales hasta extorsiones, han llevado al gobierno mexicano a tomar medidas drásticas. Según el INM, los desalojos de migrantes de los trenes son parte de acuerdos bilaterales alcanzados con Estados Unidos. Estos operativos se enmarcan en estrategias destinadas a reducir el flujo migratorio hacia la frontera norte y, al mismo tiempo, disminuir la presión internacional sobre México por el manejo de la migración. Uno de los puntos clave de estos acuerdos fue la reunión entre autoridades mexicanas y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se plantearon objetivos conjuntos para regular las rutas migratorias. Como resultado, se han desplegado más de 30.000 agentes en zonas estratégicas, desde el sur del país hasta los estados fronterizos, para vigilar y patrullar las vías ferroviarias las 24 horas del día. El impacto en los migrantes, familias en crisis y vidas en pausa. El panorama para quienes han sido desalojados es desolador. Migrantes, muchos de ellos acompañados por sus familias, describen situaciones de abuso y precariedad tras ser obligados a descender de los trenes. Nos están quitando todo: dinero, ropa, papeles, nos dejan en medio de la nada y nos obligan a caminar kilómetros bajo el sol, narró un padre de familia venezolano que viajaba con sus 3 hijos pequeños. Para muchos, los trenes representan la única vía segura de tránsito, ya que les permiten evitar controles migratorios, extorsiones y los peligros asociados con caminar largas distancias por territorios controlados por grupos criminales. Sin embargo, tras los operativos, muchos han quedado varados en regiones inhóspitas, sin recursos ni orientación sobre cómo continuar su camino. En el Bajío mexicano, por ejemplo, más de 2.000 migrantes fueron desalojados recientemente, quedando atrapados sin acceso a transporte o servicios básicos. Otros, desesperados por avanzar, organizaron bloqueos en las vías ferroviarias, exigiendo que se les permitiera volver a subir a los trenes. Protestas y respuestas extremas. La tensión ha escalado en varios puntos del país, con protestas organizadas por los migrantes desalojados. En el sur de México, específicamente en Chiapas, un grupo decidió coserse los labios como una forma extrema de manifestar su desesperación y exigir libre tránsito hacia Estados Unidos. Esta protesta, aunque impactante, refleja el nivel de frustración y desesperanza entre quienes se sienten atrapados en un sistema que, según ellos, no les ofrece soluciones reales. Por otro lado, en Piedras Negras, un grupo de migrantes venezolanos protagonizó un enfrentamiento con las autoridades. Según los reportes, incendiaron una cuatrimoto de la empresa Ferromex y atacaron a los agentes con piedras y hasta armas eléctricas improvisadas. Este tipo de incidentes subraya la creciente tensión entre los migrantes y las fuerzas del orden, quienes argumentan que simplemente están cumpliendo con su deber. Blindaje ferroviario y la postura del gobierno mexicano. Ante la presión interna y externa, el gobierno mexicano ha decidido reforzar la seguridad en las estaciones de tren y en las rutas migratorias clave.
Se ha pedido a empresas como Ferromex que instalen puntos de verificación en todos los estados, mientras que agentes federales y militares patrullan constantemente las vías para evitar que los migrantes aborden los trenes. Hasta ahora, estas medidas han logrado reducir significativamente el flujo de caravanas hacia la frontera norte. La presidenta destacó recientemente que estas acciones han disminuido drásticamente la cantidad de personas intentando cruzar hacia Estados Unidos. Sin embargo, los críticos argumentan que estas políticas solo agravan la crisis humanitaria, dejando a miles de personas en condiciones de vulnerabilidad extrema. La vida sobre los trenes, el peligroso viaje de los polizones. Para los migrantes, viajar en los trenes de carga no es una elección fácil, sino una necesidad. Subirse a los vagones en movimiento es un acto arriesgado que pone en peligro sus vidas, pero para muchos es la única forma de sortear los 50 centros de detención y puestos de control establecidos a lo largo del territorio mexicano. En las estaciones de tren es común ver a familias enteras esperando durante días, durmiendo en el suelo o bajo techos improvisados. Cuando un tren se acerca, el caos se desata. Adultos lanzan sus pertenencias y, en algunos casos, incluso a sus hijos pequeños, hacia los vagones en movimiento antes de intentar abordarlos ellos mismos. Es horrible, pero uno tiene que correr rápido y montarse como sea. Con Dios por delante, todo se puede, comentó una madre migrante mientras abrazaba a su hijo. Una vez a bordo, los riesgos no terminan. Los migrantes se enfrentan a condiciones extremas: el frío nocturno, la falta de agua y alimentos y la posibilidad de caídas fatales. Además, deben estar constantemente alerta para evitar las patrullas de la Guardia Nacional y los operativos de las autoridades migratorias, el papel de los grupos criminales. El peligro no solo proviene de las fuerzas del orden. A lo largo de las rutas migratorias, los grupos criminales se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes. Extorsiones, secuestros y asaltos son comunes, especialmente en los tramos más desolados del camino. Algunos migrantes relatan que, al bajarlos de los trenes, las autoridades los dejan en zonas controladas por estos grupos, exponiéndolos aún más al peligro. Nos quitan todo, pero luego nos dejan a merced de los delincuentes. Si no les pagas, te desaparecen, dijo un migrante hondureño que logró escapar de un intento de secuestro. El uso de coyotes o traficantes de personas también se ha incrementado, a pesar de los costos exorbitantes y los riesgos que implican. Estos intermediarios prometen guiar a los migrantes por rutas seguras, pero muchas veces los abandonan o los entregan a grupos criminales. Respuestas internacionales y presión política. La crisis migratoria en México no solo es un tema interno, también tiene implicaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos. Desde el endurecimiento de las políticas migratorias durante el gobierno de Donald Trump, México ha asumido un papel más activo en el control del flujo migratorio, actuando como una barrera entre América Central y Estados Unidos. Estas acciones han sido criticadas por organismos internacionales y defensores de derechos humanos, quienes argumentan que México está priorizando las demandas de Estados Unidos por encima de la protección de los derechos de los migrantes. Las personas no son criminales por buscar un futuro mejor. Es necesario encontrar soluciones humanitarias que no vulneren su dignidad, declaró un representante de la ONU. Mientras tanto, en Estados Unidos, el tema migratorio sigue siendo un punto de debate político. Algunos sectores exigen políticas más estrictas para frenar la llegada de migrantes, mientras que otros abogan por reformas que ofrezcan vías legales para regularizar a quienes buscan ingresar al país. El clamor de los migrantes: solo queremos pasar. A pesar de los desafíos, los migrantes mantienen la esperanza. Muchos de ellos han viajado durante meses, enfrentando hambre, violencia y condiciones inhumanas, con un solo objetivo: llegar a Estados Unidos. No estamos haciendo daño a nadie. Solo queremos pasar, trabajar y ayudar a nuestras familias, afirmó un joven venezolano que llevaba más de 3 semanas varado en México. En sus protestas, los migrantes piden al gobierno mexicano que permita el libre tránsito por el país o que al menos se les ofrezcan alternativas seguras para avanzar. No queremos quedarnos aquí.
Solo queremos seguir nuestro camino. Si nos van a detener, que lo hagan de forma digna», expresó una madre de familia que viajaba con sus 2 hijos pequeños. Sin embargo, las respuestas del gobierno han sido claras. Las autoridades mexicanas han decidido blindar las rutas migratorias y frenar el uso de trenes como medio de transporte para los migrantes. Estaciones de tren blindadas. La estrategia del gobierno mexicano. Como parte de las medidas para contener el flujo migratorio, las estaciones de tren más concurridas han sido militarizadas. Desde el sur de México hasta los estados fronterizos, el despliegue de soldados y agentes de migración se ha intensificado. Las autoridades ahora patrullan las vías férreas día y noche, estableciendo puntos de revisión donde detienen y desalojan a cualquier persona sospechosa de ser migrante indocumentado. En colaboración con empresas ferroviarias como Ferromex, se han instalado puestos de control en múltiples estados, dificultando aún más el acceso de los migrantes a los trenes de carga. Es un esfuerzo conjunto para proteger las vías y garantizar la seguridad de todos, incluyendo la de los migrantes, declaró un vocero del Instituto Nacional de Migración. Estrategias de los migrantes para evadir los operativos. A pesar del aumento en los controles, muchos migrantes han desarrollado estrategias para evitar ser detenidos. Algunos optan por bajarse del tren antes de llegar a los puntos de revisión militar y continuar su camino a pie. Aunque esto los deja vulnerables en zonas desérticas o aisladas, otros han comenzado a viajar en grupos más pequeños o en horarios nocturnos, cuando las probabilidades de ser detectados son menores. Sin embargo, estas tácticas también los exponen a mayores riesgos, como ataques por parte de grupos criminales o accidentes durante el trayecto. En algunos casos, los migrantes han intentado negociar con las autoridades para que les permitan avanzar, pero la mayoría de las veces estas solicitudes son rechazadas. Nos dicen que van a ayudarnos, pero al final nos devuelven a la frontera o nos abandonan en lugares donde no tenemos cómo seguir, relató una joven hondureña. La lucha por la dignidad, protestas y llamados a la acción. Los desalojos forzados han dado lugar a una oleada de protestas en todo el país. En Chiapas, un grupo de migrantes organizó una manifestación masiva tras ser desalojados de un tren. Algunos llegaron al extremo de coserse los labios, en un gesto desesperado para llamar la atención de las autoridades y exigir libre tránsito por México. En el Bajío, otro grupo bloqueó las vías del tren, paralizando temporalmente las operaciones ferroviarias. No tenemos otra opción. Si nos quitan los trenes, nos quitan la única manera segura de avanzar, explicó uno de los líderes de la protesta. A pesar de estos esfuerzos, las respuestas del gobierno han sido limitadas. En declaraciones recientes, la presidenta afirmó que las medidas implementadas buscan proteger tanto a los migrantes como a las comunidades locales. Nuestro objetivo no es castigar, sino garantizar la seguridad de todos. No podemos permitir que más vidas se pierdan en estas rutas peligrosas, dijo en un comunicado. Testimonios de esperanza y desesperación. Los relatos de los migrantes ofrecen un vistazo a la dura realidad que enfrentan. Familias enteras hablan de la frustración de haber llegado tan lejos, solo para ser detenidos a pocos kilómetros de su meta. Llevamos meses viajando, y cada paso se hace más difícil. Pero no podemos rendirnos porque nuestras familias dependen de nosotros, expresó un hombre venezolano que viajaba con su esposa e hijos. Por otro lado, la incertidumbre sobre el futuro es palpable. Muchos no saben si podrán avanzar, quedarse en México o si serán deportados a sus países de origen. Nos han robado, nos han extorsionado, pero seguimos aquí, porque no tenemos otra opción, comentó una mujer salvadoreña mientras intentaba encontrar un lugar para pasar la noche. A pesar de las adversidades, el espíritu de los migrantes se mantiene firme. En los vagones, las estaciones de tren y los campamentos improvisados se escuchan cantos y palabras de aliento entre los grupos. Estamos aquí juntos y juntos llegaremos, afirmó un joven hondureño con optimismo. Impacto social y humanitario. Una crisis de derechos humanos. Los operativos realizados en México han sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
Diversos grupos han señalado que las medidas, aunque justificadas por razones de seguridad, están dejando a miles de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Un informe reciente de Amnistía Internacional denunció que muchos migrantes no solo son desalojados de los trenes, sino que también enfrentan abusos físicos y psicológicos durante los operativos. Hay casos documentados de agentes que utilizan la fuerza excesiva, destruyen documentos y confiscan pertenencias esenciales, dejando a las personas aún más desprotegidas, explica el informe. Asimismo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha instado a las autoridades mexicanas a garantizar que las medidas adoptadas respeten los derechos fundamentales de los migrantes. La migración es un derecho y las políticas deben enfocarse en proteger a las personas, no en criminalizarlas, declaró un representante del organismo. La realidad en las fronteras. El cerco militar en el sur. En el sur de México, cerca de la frontera con Guatemala, el panorama es especialmente complejo. Aquí, el ejército mexicano ha instalado un cerco militar para evitar que más migrantes ingresen al país. Las imágenes de largas filas de personas detenidas y de campamentos improvisados bajo el sol intenso han causado indignación entre activistas y defensores de los derechos humanos. Algunos migrantes han denunciado que son engañados por agentes para subir a buses que supuestamente los llevarían a refugios o puntos de ayuda, solo para descubrir más tarde que están siendo devueltos a la frontera sur. Nos dijeron que nos iban a ayudar, pero fue una mentira. Solo querían deportarnos, relató un migrante hondureño mientras intentaba reunir suficiente dinero para intentar el cruce nuevamente. Este cerco no solo afecta a quienes intentan ingresar al país, sino también a aquellos que ya están dentro y buscan avanzar hacia el norte. Muchas familias que lograron cruzar las primeras barreras ahora enfrentan un doble reto: superar los operativos en las vías férreas y esquivar las patrullas militares en carreteras y caminos secundarios. Caravanas reducidas, pero más riesgosas. Las caravanas de migrantes, que en el pasado llegaban a reunir a miles de personas avanzando juntas, han disminuido considerablemente en tamaño y frecuencia. Sin embargo, esto no ha detenido el flujo migratorio, sino que lo ha fragmentado. Ahora, grupos más pequeños se aventuran por rutas menos transitadas, exponiéndose a mayores peligros. Estas nuevas rutas suelen atravesar territorios controlados por el crimen organizado, lo que aumenta la posibilidad de secuestros, extorsiones y violencia. Además, las condiciones geográficas de estas zonas, montañas, ríos caudalosos y desiertos, representan desafíos físicos extremos, especialmente para las familias con niños pequeños. Respuestas locales. Comunidades divididas. Las comunidades locales a lo largo de las rutas migratorias también se han visto afectadas por la crisis. En algunas regiones, los habitantes han expresado solidaridad con los migrantes, ofreciéndoles alimentos, agua y refugio temporal. En otros casos, el aumento en el número de personas varadas ha generado tensiones, especialmente en pueblos pequeños con recursos limitados. No es que no queramos ayudar, pero no tenemos cómo. Apenas hay trabajo para nosotros y ahora llegan cientos de personas pidiendo comida y alojamiento, comentó un residente de una comunidad cercana a las vías del tren en Veracruz. Por otro lado, las ciudades fronterizas como Piedras Negras y Tijuana están enfrentando una presión adicional, ya que muchas personas que no logran cruzar a Estados Unidos terminan quedándose allí indefinidamente. Esto ha generado un aumento en la demanda de servicios básicos y ha exacerbado las tensiones entre los residentes locales y los migrantes. El dilema ético y político. ¿Qué debe hacer México? La crisis migratoria coloca a México en una posición complicada. Por un lado, el país enfrenta una presión constante de Estados Unidos para detener el flujo migratorio. Por otro, las organizaciones internacionales y la sociedad civil exigen políticas más humanitarias y menos represivas. La presidenta ha defendido las acciones de su gobierno, argumentando que las medidas son necesarias para garantizar la seguridad de los migrantes y de las comunidades mexicanas. Sin embargo, los críticos afirman que estas políticas solo están trasladando el problema, sin abordar las causas de fondo,
como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en los países de origen. En resumen, la crisis migratoria en México refleja un panorama complejo de esperanza, desesperación y desafíos humanos. Los operativos para frenar el uso de trenes han dejado a miles de migrantes varados, enfrentando peligros constantes y violaciones a sus derechos. Mientras unos luchan por continuar su camino hacia un futuro mejor, otros se ven atrapados en un sistema que prioriza la contención sobre la humanidad. Pero ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que estas medidas son la solución adecuada o deberían implementarse políticas más humanitarias? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.